Hola, buenas. Muchas gracias otra vez por vuestras preguntas. Tengo más de 100. No voy a poder contestar todas, pero veo que casi todos preguntáis mucho por el tema de qué pasará con la investidura, si habrá o no habrá gobierno, si habrá o no habrá elecciones. Voy a intentar agrupar al principio las preguntas sobre este tema, que son varias, para, si no contesto todos, al final al menos contestar los principales temas, y después iré a algunos otros asuntos que me habéis preguntado que me han parecido interesantes. Por ejemplo, Tipo Bisone, que es socio, me pregunta: ¿crees que todos los partidos se están posicionando para intentar rebañar a algunos diputados en las próximas elecciones que todos dan por seguras? Yo creo que sí, que todos se están posicionando porque no depende de ellos mismos. Incluso si tienen muy buena voluntad para llegar a un acuerdo, si Podemos pone todo para llegar a un acuerdo, o si PSOE pusiese todo para llegar a un acuerdo, que no tengo tan claro que sea así, pero bueno, eso es otro tema. Incluso siendo así, no depende de ellos, es que depende de 3, de 4, de 5 piezas, dependiendo quién haga el pacto, con lo cual todos están jugando a un doble juego, que es prepararse para la negociación o ver qué opciones hay para la negociación y al mismo tiempo guardarse la ropa porque saben que es bastante probable, no seguro, pero sí probable, haya unas segundas elecciones casi con seguridad a finales de junio, tal y como van los plazos. Pero que todos van por seguras, no es verdad. No todos dan por seguras no todo el mundo da por seguro que vaya a haber elecciones. Si me preguntáis a mí, yo ahora mismo, y va cambiando mucho mi opinión a lo largo de los días, porque va en función de cómo va moviéndose los partidos, mi análisis también cambia. Yo ahora mismo creo que hay un 60% de posibilidades de elecciones anticipadas, un 35% de posibilidades de presidencia de Pedro Sánchez, con coalición, sin coalición, eso no lo sé, no me atrevo a pronosticarlo, y un 5% de posibilidades de otro tipo de soluciones. Un gobierno de Rajoy muy improbable, otro candidato del PP, pero en cualquier caso creo que son muy pocas las posibilidades. Río Ron, que es también socio, me pregunta: ¿qué opinas de la sinceridad del PSOE o Pedro Sánchez respecto a su intención de llegar a algún pacto con Podemos? La pregunta contraria parece que está sobrerespondida por parte de todos, pero esto no se plantea apenas. Yo creo que aquí es mutuo. Yo creo que el PSOE no se acaba de fiar, y Pedro Sánchez no se acaba de fiar de Podemos y de Pablo Iglesias, y de la misma manera Podemos y Pablo Iglesias y el resto de los dirigentes de Podemos no se acaban de fiar del PSOE. Pasa lo siguiente: por un lado, están compitiendo por primera vez por el mismo espacio electoral. No son dos partidos que se alíen desde posiciones políticas distintas y no se sabe cuál de los dos va a ganar, no se sabe cuál de los dos se va a quedar con el voto de izquierda, de centro-izquierda, que tradicionalmente ha sido del PSOE y que ahora está empezando a ser una gran parte de Podemos. Y por el otro lado, es que claro, para Podemos, si ponen a Pedro Sánchez de presidente del gobierno y después en solitario y después decide que cambia de idea, es imposible de quitar. Si no están en el gobierno es muy difícil que tengan control sobre lo que haga después, porque si es difícil poner un presidente del gobierno en esta situación de parlamento, aún más difícil es hacer una moción de censura contra cualquier presidente que sea nombrado. Lo que sí que está intentando el PSOE de Pedro Sánchez es escapar de la coalición con Podemos. Yo no la descarto del todo, es posible que acabe desembocando en ella las negociaciones, pero es claramente la opción que menos gusta a Pedro Sánchez. Lo que busca Pedro Sánchez es investidura en solitario, con apoyos de distintos grupos, para de esa manera poder tener más margen de maniobra después y poder hacer las cosas con más control del gobierno. Las dos posiciones, en cualquier caso, yo las veo legítimas. El PSOE tiene derecho a intentarlo y Podemos tiene todo el derecho del mundo a negarse si no lo considera. Pero es verdad que hay un problema de fondo, que es que no se fían entre ellos. Guillermo Luna pregunta: ¿crees que Podemos está más interesado en la repetición de elecciones que en llegar a un acuerdo con el PSOE? ¿Piensas que su interés no es tanto gobernar, sino lograr el sorpaso al PSOE y convertirse en la fuerza hegemónica de la izquierda? Lo mismo, es que creo que evidentemente tanto el PSOE quiere hundir a Podemos y Podemos quiere sobrepasar al PSOE. Son dos partidos que compiten y que saben que a la larga uno de los dos volverá a ser el grande y uno de los dos se convertirá en el pequeño. No se sabe muy bien qué, porque está la cosa bastante empatada. Desde luego la estrategia de Podemos está, y ellos lo cuentan, muy influido por lo que le pasó al PASOK griego. El PASOK griego se convirtió en una fuerza completamente marginal en Grecia después de que en un determinado momento acabasen apoyando a la derecha y eso les hundió. ¿Cuál es la jugada a la que puede intentar Podemos en caso de que haya repetición de elecciones? Pasar al PSOE y que sea el PSOE como tercera fuerza política quien tenga que elegir si quiere que gobierne Podemos o quiere que gobierne Mariano Rajoy. Y haga lo que haga el PSOE en esa situación, su situación es terrible, ¿no? Porque o se convierte en el socio minoritario o se convierte o deja a Pablo Iglesias como líder de la oposición y se convierte en el socio minoritario de un gobierno que a la larga le pasará muchísima factura porque sería apoyando a Rajoy.
Lo que pasa es que todo esto son hipótesis que yo no me atrevo a pronosticar. En este ajedrez de qué pasa después si se repiten elecciones, yo creo que todos legítimamente se colocan para una repetición de elecciones, pero que no está nada claro quién gana, quién pierde, quién puede. Y luego hay una trampa, que es que ningún gobierno de PSOE y Podemos se puede poner en marcha si no es con más apoyos. Si no es con más apoyos que no son en ningún caso de izquierdas, que es o el PNV o los independentistas, que algunos son de izquierdas pero otros no, y desde luego tienen una hoja muy distinta a la que plantean Podemos y el PSOE, o Ciudadanos. Y cualquier acuerdo entre ellos dos pasa por terceras. The Dynamic me pregunta, que también es socio, ¿crees que finalmente se repetirán las elecciones? En tal caso, ¿Podemos e IU irán juntos o separados? Pues esto es una de las cosas que explica por qué Izquierda Unida está intentando distanciarse de la estrategia de Podemos y sí se está sentando con el PSOE, y sí que es más posible, no seguro, pero es más fácil que suceda que vayan a dar el sí a la investidura de Sánchez. Evidentemente a Izquierda Unida no le interesan unas elecciones, porque muchos de los votos que consiguió Alberto Garzón en zonas donde no llegaron al escaño, Málaga por ejemplo, en provincias donde no llegaron al escaño, claramente en una repetición electoral irían del lado de Podemos. ¿Se pondrán de acuerdo o no se pondrán de acuerdo? Es difícil. La relación entre ellos está muy enconada también. Por ejemplo, Alberto Garzón recrimina, Izquierda Unida recrimina a Podemos, y con razón, que fue Podemos quien evitó que hubiese un grupo parlamentario de Compromís más Izquierda Unida. Compromís se rompió por eso. Compromís también quería ese grupo parlamentario y acabó roto la lista de confluencia entre Compromís y Podemos, porque hubo unos diputados que se fueron con Podemos e impidieron que hubiese un grupo parlamentario de Compromís e Izquierda Unida. Y esto se hizo, vamos, por una razón muy sencilla de explicar, que es evitar que Izquierda Unida tuviese la financiación suficiente como para pagar sus deudas, que son terribles, y darle un oxígeno que ahora no tiene, ¿no? Sin estar en el grupo, el oxígeno económico de Izquierda Unida y sus deudas son mucho más difíciles de superar. Entonces, ¿se pondrían de acuerdo Podemos y Izquierda Unida? Pues obviamente les iría mucho mejor, porque Podemos más Izquierda Unida suman más votos que el PSOE. Habrían ganado ya al PSOE, en el caso de que los votos no hubiesen cambiado, que eso tampoco se sabe, si hubiesen ido juntos. Y lo que pasa es que la relación entre ellos es muy complicada y bueno, no lo tengo tan claro que llegasen a un acuerdo en esta segunda vuelta, si es que se produce. Mordecai me pregunta también por esto, ¿no? Me resulta muy difícil entender cómo a Unidad Popular y a Compromís, a Izquierda Unida y a Compromís, le suena bien la sinfonía que Pedro Sánchez quiere interpretar con Ciudadanos. Es que aquí tampoco está tan claro que vaya a ser así. Garzón acaba de salir hace muy poquito diciendo que el apoyo de Ciudadanos al PSOE le dificulta su apoyo a la investidura de Sánchez. ¿Hay algo más detrás? Hombre, para Izquierda Unida claramente no interesa la repetición electoral. Izquierda Unida prefiere que el Parlamento actual llegue a un acuerdo, y que ese acuerdo, entre otras cosas, contemple una reforma de la ley electoral, que para Izquierda Unida es fundamental, que una repetición electoral. Por eso está mucho más cerca de la investidura de Pedro Sánchez de lo que está Podemos. Schopenhauer, que es socio también, me pregunta: ¿cómo explicas que en las autonómicas Podemos se negase a entrar en gobiernos con el PSOE en Castilla-La Mancha, Baleares, Valencia y Aragón, pero facilitase su investidura, y ahora, sin embargo, quieran entrar en un gobierno que no presidirían, contradiciéndose a sí mismos antes de las elecciones? Hombre, lo de las contradicciones es cierto que Podemos aquí las tiene, pero no hay nadie que se libre. No hay absolutamente ningún dirigente político en estas últimas semanas que no haya entrado en contradicción respecto a lo que dijeron en la campaña electoral. Pedro Sánchez tiene una larga hemeroteca hablando de que Ciudadanos es la derecha y ahora está intentando llegar a un acuerdo con ellos. Pablo Iglesias tiene una larga hemeroteca diciendo que jamás entraría en un gobierno donde no fuese presidente, y ahora está intentando ser el segundo de Pedro Sánchez. ¿Y por qué no lo hicieron entonces? Si lo quieren hacer ahora, hay una explicación. En aquel momento, hay una explicación táctica primero. En aquel momento Podemos estaba jugando a sustituir al PSOE. Y apoyar al PSOE frente al PP era una opción lógica. No podían permitir que Cospedal gobernase Castilla-La Mancha después de lo que todo el mundo sabe que es María Dolores de Cospedal, la artista del despido indeferido de Bárcenas, o la que está su tesorero imputado por cobrar supuestamente una comisión para la campaña electoral de Cospedal. Pero entrar en un gobierno del PSOE era algo que frente a sus votantes en los gobiernos autonómicos habría sido impopular, y por eso no lo hicieron y por eso quieren hacerlo. Yo creo que este tipo de contradicciones son bastante comunes y son bastante sencillas de entender, porque si todo el mundo cumpliese hoy con lo que dijo durante la campaña electoral, no es que fuese imposible este gobierno que va a venir ahora, es que sería imposible por mucho que se repitiesen las elecciones una y otra vez.
Dice Ramonchu, que pregunta por eso también, ¿cómo percibe la relación PSOE-Podemos más allá del postureo mediático? Es que más allá del postureo mediático se llevan igual de mal. La verdad es que es sorprendente lo poco que se tratan, lo poco que han hablado, lo poco que están sentándose y la falta de piel entre ellos. No se entienden. De hecho, yo creo que la actual cúpula de Podemos se entiende mejor con Zapatero o con Bono, con los que cenaron, Errejón y Pablo, de lo que se están entendiendo con Pedro Sánchez y con su gente. Tienen un problema de piel muy difícil. A mí me cuesta mucho imaginarme un Consejo de Ministros con todos ellos juntos por cómo se tratan entre ellos. Caparra me pregunta por la reforma laboral, por las dos reformas laborales, y me dice si es posible que hubiese un cambio en caso de que Podemos formase gobierno con el PSOE, si pusiesen de acuerdo para hacer compatibles sus propuestas de qué hacer con la reforma laboral. El problema con esto, y no solo con esto, sino con un montón de reformas del hipotético pacto de gobierno de PSOE con Podemos, es que aunque estén de acuerdo entre ellos dos, no les salen los números en el Parlamento, y para cambiar las leyes necesitan la mayoría en el Parlamento, no solamente el acuerdo para el gobierno con abstenciones. Con lo cual, aunque a mí me encantaría que se cambiase la reforma laboral a una reforma laboral que destruyese menos empleo para empezar y que no subvencionase la destrucción de empleo como la que tenemos ahora, creo que es muy difícil que eso cambie, porque cualquier reforma laboral tiene que pasar o por Ciudadanos o por el PP, y todos sabemos lo que eso significa. Tijuán, que es socio, o Tejuán, me dice, ¿cómo ves el futuro de Mariano Rajoy en caso de que un gobierno del PSOE seguirá inmóvil o le harán mover ficha y ceder al paso a un hipotético nuevo dirigente? Bueno, yo creo que Mariano Rajoy, por mucho que él diga que la vida es resistir, como le decía a la mujer de Bárcenas por SMS, aquí lo tiene muy difícil para resistir. Mariano Rajoy, si eso sucede, se va a casa seguro, sí o sí, y si no, le echan. Yo creo que la capacidad de resistencia de Rajoy, que se demostró infinita, porque fue capaz de perder 2 elecciones y lograr que su partido le aguantase a la tercera convocatoria, en este caso ya se moriría. Ni siquiera el Partido Popular aguantaría a Mariano Rajoy en la oposición, y dudo mucho que Mariano Rajoy pretendiese quedarse en la oposición en caso de que hubiese otro gobierno y ese gobierno tuviese pinta de durar más de 2 meses, y creo que si hubiese un gobierno duraría bastante, no 3 meses. La duda ahí es quiénes serían los candidatos a suceder a Rajoy, que ya se están moviendo. Yo creo que los principales son Cristina Cifuentes, son Antonio Alonso, son Pablo Casado y tal vez Soraya. No confío tanto en Soraya como candidata a suceder a Rajoy, porque su poder depende de Rajoy, pero no tiene poder dentro del partido. Y tampoco creo que Núñez Feijóo, que es un candidato que sonaba mucho, tenga tanta fuerza ahora mismo. Los fundamentales para mí son Alonso, Casado y Cifuentes. Jandrés pregunta, cuando toca el tema en tus columnas sueles criticar el sistema de reparto de escaños de la ley electoral. Sin embargo, dice Jandrés, es necesario tener en cuenta el derecho a la representación en las provincias más pequeñas y de las minorías. Estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que haber una representación política de las minorías. Lo que pasa es que tenemos que llegar a algún modelo más o menos coherente. No tiene ninguna lógica que tengamos una Cámara Territorial que es el Senado y que sea una Cámara inútil. Tenía otra pregunta que me preguntaba si el PP podría bloquear algo desde el Senado con la mayoría absoluta. No puede. Puede bloquear la reforma de la Constitución, eso sí puede hacerlo, pero no solo por el Senado, sino también porque tiene más de un tercio de los escaños en el Congreso. Pero el Senado es tan inútil que incluso un gobierno de izquierdas podría sobrepasar una mayoría absoluta del PP en el Senado. De hecho, no sería la primera vez, porque a Zapatero le pasó lo mismo. Lo único que consigue el Senado es retrasar la acción legislativa, retrasarla, pero no pararla, no la puede parar, lo cual demuestra bastante la inutilidad de esta Cámara. Respecto a la ley electoral, el problema no es que cuando se diseñase, que fue en los años de la Constitución, fuese poco proporcional, que lo era ya entonces, sino que la evolución demográfica de España en los últimos años ha acentuado todavía más esta falta de proporcionalidad. Es una locura, porque está muy representado las provincias, respecto a los votos, las provincias pequeñas y medianas, y poquísimo representado las zonas más pobladas del país. Y yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Uno de los modelos, me pregunta también Jandrés, ¿cuál es mi modelo? Yo creo que hay varios que estarían geniales, no me atrevo a decir uno, pero por ejemplo, que la circunscripción electoral sea la comunidad autónoma, como propone Podemos, está bien, o lo que propone, creo que es Ciudadanos, que exista una bolsa de diputados que se asignen después, no por provincias, sino por votos, para corregir el efecto distorsionador de la provincia, también me parece bien, ampliando la Cámara a 400 escaños en vez de 350. Yo creo que hay muchos, y además creo
que si hubiese un gobierno alternativo a Rajoy con Pedro Sánchez sería de las cosas que seguro se harían en esta legislatura, porque ya sí existe una mayoría en la Cámara dispuesta a abrir este melón. Dice Conejo Veloz: hola Ignacio, independientemente y no va con segundas de lo que opines de la independencia de Cataluña, tampoco se excluye tu opinión si quieres darla, ¿qué opinas de que llegado el caso se abogue por una consulta de la totalidad de los pueblos de España en lugar de que sea solo el pueblo catalán quien sea consultado, como creo sería lo normal? Yo creo en esto que la consulta catalana, que creo que hay que hacerla, que el referéndum en Cataluña hay que hacerlo, la votación en Cataluña hay que hacerla sí o sí, no hay otra salida a lo de Cataluña, salvo que queramos estar 20 años más en esta situación que impide cualquier otra vida política normal, no solo en Cataluña, sino ya empieza a ser en el resto de España. Yo creo que la solución es una consulta en dos tiempos. Es algo que está planteando, que en su momento planteó el PSC, aunque luego se han echado para atrás, y que creo que es la solución lógica, que es que primero Cataluña vote una oferta del resto de España. Cataluña y el resto de España, que se vote una reforma constitucional que busque una manera de que Cataluña, o los catalanes, y no solo los catalanes, los vascos, los gallegos, estén más cómodos en esta España. Una reforma constitucional. Y solo en el caso de que esa reforma constitucional fracase en Cataluña, solo si en Cataluña no se consiguen los síes suficientes de apoyo, en esa situación ya sí hacer la consulta en Cataluña de sí o no a la independencia. Porque lo que no se puede hacer es una consulta a tres preguntas, de sí, no, no sé, en función de si España es más federal o menos federal. Primero se tiene que votar la oferta de negociación a Cataluña, y después habría que votar la independencia. Lo que yo no veo es que se pueda vivir eternamente con un territorio como Cataluña, con una mayoría o con un porcentaje de población creciente y ya cercano a la mayoría absoluta de ciudadanos que se quieren ir, 2 millones de personas nada menos en España se quieren ir. Eso no se puede sostener eternamente. Pública, que es socio, me dice: ¿te preocupa la asimetría que hay entre la opinión de la mayoría de tus socios lectores y la de los analistas en la actual coyuntura? Bajo mi punto de vista, los socios apuntan en una dirección mucho más a la izquierda. Bueno, yo creo que esto no es correcto por una razón. Aunque en el diario.es miramos mucho los comentarios y estamos muy pendientes de lo que decís los socios y los lectores, más los socios que los lectores normales, porque para eso nos ayudáis económicamente, el porcentaje de socios que comenta es completamente minoritario. Estamos hablando de que más de la mitad de los comentarios del diario.es lo ponen 200 personas y que hay un 80 y tantos % de los socios que no han comentado nunca o que han puesto 2 comentarios, 3 comentarios en meses o incluso en años. Es decir, que la gente que comenta, tanto los lectores como los socios, son muy pocos comparado con la gente que nos lee o incluso con la gente que nos apoya. Con lo cual, sacar conclusiones sobre qué quieren los socios o qué opinan los socios sobre los comentarios no creo que sea representativo. Ahora vamos a preparar, y probablemente en unas semanas os llegue un correo al respecto, vamos a preparar una nueva encuesta a socios y lectores para medir qué opináis sobre el diario.es, qué os gusta, qué no os gusta, cómo lo mejoraríais vosotros. Y es un estudio que estamos preparando ya y que os informaremos más en unas semanas, que sí que nos permitirá saber qué opinan de verdad la mayoría de nuestros socios y lectores, que ahora mismo de verdad con los comentarios no lo podemos saber. Me pregunta Matt21, que es socio, por el documento publicado por Podemos. También hay otro socio, Pablo GL, que pregunta por lo mismo. Si nos dice si vamos a analizar el documento y sobre todo cuestiones polémicas como la parte de la independencia del Poder Judicial con la frase comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio para los jueces y fiscales. Yo creo que esto de los compromisos con el programa del Gobierno del Cambio por parte de jueces y fiscales es un patinazo porque la solución a los problemas de independencia judicial no pasan por politizar todavía más esos poderes judiciales, sino por darles completa independencia, no poner allí a personas que estén comprometidas con el Gobierno del Cambio. Me parece que es una metida de pata, es una metedura de pata que espero que corrijan. Ya ha habido algunas declaraciones al respecto. Manel Montañez dice: hola Ignacio, no puedo entender cómo con todo lo que sale sobre la corrupción en el PP puede haber 7 millones de personas dispuestas a seguir votándoles. ¿Son también corruptos y pillan? ¿Son franquistas? ¿Son ignorantes? ¿Son idiotas? Bueno, es que son muchos, claro que son muchos. Yo creo que hay de todo. Primero, en España, y es sano que exista, tiene que existir un partido que represente a la España conservadora, porque esa España conservadora vive aquí, tiene que seguir viviendo aquí, tiene derecho a ser representada, y estaría genial que ese partido fuese mucho más honesto de lo que es el PP. Pero eso no va a cambiar, como no ha cambiado en ningún país del planeta, y está bien que no cambie. La pluralidad política consiste en eso. ¿Por qué tiene tanta resistencia el PP a las noticias sobre la corrupción? Yo creo que por varias razones. Por un lado, por los medios.
Las noticias de la corrupción a veces son compensadas por medios que son los que atienden a esta parte de la sociedad, que en ocasiones son incluso cómplices por cómo tratan esos casos de corrupción. Son cómplices, porque no están siendo capaces de mostrar la realidad a sus lectores, y si no funciona la información, no funciona tampoco la democracia muchas veces. En el caso de Valencia siempre he dicho que ojalá hubiese, en los años de Camps y de Zaplana, ojalá hubiese en la Comunidad Valenciana menos intervención de los poderes públicos y menos presión sobre los medios de comunicación de la que había en Caracas, que tanto se criticaba la Caracas de Venezuela. Había menos libertad de prensa en la Valencia de Zaplana y de Camps. Y luego yo creo, de todas maneras, que hay mucha de esta gente que poco a poco va cayendo de esa situación. El PP ha tenido un recorte en votos tremendo y no es descartable que si repetición electoral, con lo que ha pasado últimamente con la corrupción, tenga todavía más. Me pregunta Cirosap. Muchos de los que ahora están gobernando prometieron retirar los aforamientos, pero no hay manera. ¿Cómo está el tema? Bueno, en realidad sí y no, porque quien prometió retirar los aforamientos, hay que acordarse, fue el ministro Gallardón, que era el ministro de Mariano Rajoy, y que incumplió la promesa que hizo al respecto de retirar los aforamientos. Duró muy poquito ese compromiso del PP, tanto como lo que tardaron en darse cuenta de a quién beneficiaban esos aforamientos, que son un blindaje que no te hace inmortal. El aforamiento no garantiza que seas completamente impune frente a la justicia, pero que a lo mejor es un blindaje de, no sé si de hojalata o de plomo, pero desde luego algo protege, ¿no? Como se ha visto en muchos casos, como por ejemplo que Rita Barberá no esté sentada en el juicio del caso Nos, gracias a que la decisión sobre estar allí o no estar allí la tomó un juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que está lleno de jueces nombrados por el Partido Popular. Y yo creo que, claro, están gobernando, ha habido gente que está gobernando, pero en comunidades autónomas, y no tienen tanta capacidad para retirar esos aforamientos. Yo creo de todas maneras que más tarde o más temprano esto se va a hacer, porque la opinión pública de toda la sociedad, incluso los votantes del Partido Popular, es mayoritaria contra estos aforamientos, y cuando una idea se vuelve hegemónica y está en todo el mundo, es muy difícil de parar. Ya que Sully pregunta por los temas de internacional, ¿no? Me gusta el diario.es y por eso sigo siendo socio, y me preocupa la línea seguida en temas de índole internacional. Es triste comprobar cómo las noticias sobre Siria y Ucrania suelen ser de agencias como EFE y se suele otorgar credibilidad a entidades que se han demostrado un fraude, como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que en internacional en los últimos meses hemos ganado bastante, porque es verdad que hasta ahora solo teníamos la información que nos llegaba de las pocas agencias españolas que tenemos contratadas, que tienen una información internacional no tan buena como nos gustaría, pero que ahora con el acuerdo con The Guardian pues es otra la situación. Yo creo que The Guardian, con todas sus cosas, que como todo periódico las tiene, es el mejor o uno de los mejores periódicos del mundo. The Guardian es un periódico que se parece mucho al diario.es porque no es una empresa más, es propiedad de una fundación, y esa fundación, su único objetivo no es repartir beneficios entre los accionistas, sino hacer el mejor periodismo posible. Eso da a sus directores y a sus periodistas una independencia y una exigencia profesional tremenda, y permite que, sin ser una información perfecta, desde luego sea de la mejor información internacional que se pueda encontrar. Y yo creo que nuestra sección de internacional, que llevamos ya con ella unas cuantas semanas, pues ha cambiado bastante con eso. Caseli me pregunta: buenas tardes, Nacho, mi más sincera enhorabuena por vuestro periodismo. Y me pregunta si fuésemos conscientes de corrupción dentro de los principales sindicatos de este país, UGT y comisiones, ¿estaríais dispuestos a denunciarlo con firmeza? Esta pregunta ya la hemos contestado. Hemos sido conscientes de un tremendo caso de corrupción que afectaba a UGT y comisiones obreras muy directamente, que fueron las tarjetas Black, y fuimos nosotros quienes las denunciamos. De hecho, como casi todos ya sabéis, las tarjetas Black están en un juzgado y están todos esos políticos, empezando por Rato y Blesa, y también militantes de UGT y de comisiones obreras y importantes dirigentes de comisiones obreras, como Rodolfo Benito, están imputados, pendientes de penas de cárcel, porque el diario.es en su momento denunció todo eso. Nosotros contamos las tarjetas Black y esa información que dimos provocó después la investigación interna de Bankia, que después llegó a la Fiscalía Anticorrupción, que después llegó a la Audiencia Nacional 9 meses más tarde de nuestra noticia. Con lo cual, si volvemos a enterarnos de otro caso de corrupción que afecte a alguien de UGT, de comisiones, de Podemos, del PSOE, de Izquierda Unida, del Vaticano o de donde sea, pues
lo contaremos. VFP y también pregunta Bertrén por el tema del voto rogado. Como residente en el extranjero me gustaría saber cuál es el panorama político por lo que concierne al voto rogado. ¿Qué partidos pretenden derogarlo y qué partidos no hablan siquiera de ello? Espero que por decencia democrática se revise cuanto antes. Esto del voto rogado fue una de las peores decisiones de Zapatero por intentar solucionar un problema que había serio, que era que les daban unos pucherazos tremendos, sobre todo en las gallegas, desde el Partido Popular. Les metían una cantidad de votos de gallegos en las elecciones que no eran reales y había muchísimas trampas con el voto desde el extranjero. Por prevenir estas trampas, lo que hicieron fue un absoluto abuso, que es hacer prácticamente imposible el voto desde el extranjero. Hoy, incluso el PSOE, que fue quien hizo esa ley, la quiere quitar, porque se han dado cuenta de que es un disparate lo que hicieron y lo quieren corregir. Y los únicos que ahora están poco interesados en ello son, evidentemente, el Partido Popular, por una razón, porque quien está en el extranjero muchas veces es porque no le ha quedado más remedio por culpa de los 4 años de Mariano Rajoy. Y tiene mucho que perder, su voto joven normalmente, tiene mucho que perder porque donde tiene problemas el Partido Popular es precisamente en esos colectivos. Yo creo de todas maneras que lamentablemente si hay una repetición electoral va a ser igual de mal, va a ser igual de horror para el voto en el extranjero, pero si no hay una repetición electoral y hay un gobierno, el que sea, incluso si es un gobierno del Partido Popular, que lo dudo mucho, esto será de las cosas que se solucionen porque hay una mayoría más que absoluta en el Parlamento en contra del voto rogado. Me pregunta Explorador, ¿por qué no informáis sobre la actividad legislativa del Parlamento? Según parece es posible legislar con un gobierno en funciones. ¿Por qué no se está haciendo y por qué nadie reclama esto a los diputados y senadores? Para derogar la ley Mordaza, por ejemplo. Bueno, esto no es exactamente así y nosotros hemos informado al respecto. Hay dudas sobre qué capacidad tiene el Parlamento, ha habido muchas consultas, qué capacidad tiene el Parlamento para hacer según qué cosas. Y, por ejemplo, puede aprobar algunas cosas, pero no puede derogar leyes. No puede derogar leyes porque derogar una ley no es quito una ley y entra en vigor la anterior. Eso no funciona así, es crear una ley nueva. Y ese proyecto legislativo tiene una iniciativa y esa iniciativa no es del Parlamento, es del Gobierno. Con lo cual hay bastante más dificultad de la que podría parecer, aunque en principio hubo la sensación, el PSOE lo preguntó, Podemos también lo planteó, de que se podía hacer, no ha acabado siendo exactamente así. Kenobi me pregunta, me gustaría conocer qué ha sido o qué es de la plataforma para haceros llegar información de manera anónima, Filtrala. ¿Sigue en funcionamiento? ¿Qué cantidad de información os llega? ¿Hay muchos bulos? Sí, sigue en funcionamiento y hemos publicado bastante información que llega de Filtrala. Os invito a que sigáis usándola. Si entráis en Pistas, que está ahora en el menú arriba en la cabecera, veréis que hay 2 maneras de hacernos llegar información a la redacción. Una es el correo pistas@eldiario.es, que es un correo que llega a los principales jefes de la redacción y que miramos con mucha atención y que muchas informaciones que publicamos salen de ahí, de pistas que nos mandan, informaciones, documentos que nos mandáis los lectores. Y luego en Filtrala, que es la segunda opción, es una manera de poder mandarnos documentación e información sin que nosotros sepamos siquiera quién nos la ha mandado y sin que nadie, ni siquiera la justicia, pueda rastrear de dónde ha salido esa información. Es un buzón seguro que compartimos con otros medios como La Marea, Diagonal, Mongol y Alternativas Económicas. Y por terminar ya, que llevo ya unas cuantas, me pregunta Casio por la sección de lo más leído. Me dice que si entras en un post son unos los más leídos y si entras en otros son otros distintos. Además observo que es frecuente que artículos de opinión e informaciones con miles de compartidos no estén entre lo más leído y si lo hagan con otros con muchos menos en ambos medidores. Me dice que si hay un fallo. No, en realidad no hay un fallo. Lo que pasa es que la sección de lo más leído no es general del diario.es, bueno, sí lo es cuando entras en una noticia del diario.es, pero si entras, por ejemplo, en Cultura, lees lo más leído en Cultura. Si entras en la edición andaluza, lees lo más leído en la edición andaluza. Si entras en tecnología, lo mismo, es decir, cada sección tiene una lista distinta de lo más leído. Y hay veces que artículos con muchos me gustan no aparecen en lo más leído porque lo más leído te mide qué es lo más leído en las últimas horas, no en las últimas semanas, porque si no un artículo se podría pasar allí 10 días. Con lo cual artículos muy leídos y que en algún momento del día seguro estuvieron entre los más leídos, luego dejan de estar, ¿no? La columna de los más leídos funciona, es bastante real, no hacemos ninguna cocina, no quitamos cosas o ponemos cosas, no hay ninguna sección que no aparezca ahí, todo lo que es lo más leído está ahí. Pero por eso hay estas diferencias en algunos casos que tienen que ver con lo que os digo, que mide no lo más leído en todo el diario, sino lo más leído en la sección que está esa caja, ¿no? Bueno, con esto termino, me comprometo a volver muy pronto porque por lo que os he leído en los comentarios os interesa este formato de entrevista. Nos vemos pronto y muchísimas gracias por vuestras preguntas.